Hola, soy Rosa Garfias Echevarría. Abordaremos la técnica de recolección de datos, el cuestionario. El cuestionario es un sistema de preguntas de forma ordenada, con coherencia, sentido lógico y psicológico, expresado con lenguaje sencillo y claro. Permite recolectar datos a partir de ciertas fuentes primarias. El cuestionario no es solo un conjunto de preguntas más o menos organizadas para ser implementadas. Estas representan un caso particular donde se pretende producir datos cuantitativos para su tratamiento y análisis estadístico. Cuestionar de manera estructurada a un conjunto determinado de personas y asimismo ese conjunto de personas representa a una población determinada. ¿Qué medimos con los cuestionarios? La metodología de cuestionarios nos permite investigar fenómenos como los conocimientos, las actitudes o los comportamientos, donde los participantes pues son los mejores informadores, bien porque sean observadores directos o bien porque no exista ninguna relación de observación. Ya sea creando un instrumento o reutilizando parcial o totalmente uno ya existente, las posibilidades que en ellos se abren, solo la creatividad y la pericia del investigador pueden poner límites en el diseño de estos instrumentos. Asimismo, se propone el cuestionario siendo capaz de generar datos cuantitativos que pueden ser tratados estadísticamente a partir de la información proporcionada por los participantes. Todo va a depender del tipo de preguntas planteadas, atendiendo al tipo de respuesta que podamos emplear, ya sean respuestas abiertas o también respuestas cerradas. ¿Para qué medimos con cuestionarios? Se mide porque se desea generar una determinada información cuantitativa que, de acuerdo al diseño de la investigación en la que se incluya, será de utilidad para dar alguna respuesta, ya sea favorable o no, a las preguntas o hipótesis planteadas. El cuestionario tiene ciertas características, ya que es una técnica de evaluación que puede abarcar aspectos cuantitativos y cualitativos. Su característica singular radica en poder registrar la información solicitada a los mismos sujetos de una forma menos profunda e impersonal, a diferencia de la entrevista, que es una técnica directa cara a cara. De la misma forma, facilita realizar una consulta amplia de una manera rápida y económica. Los tipos de cuestionario que podemos tener, pues uno de ellos se aplican mediante entrevista personal. Tiene la ventaja de que destaca la ausencia de influencias de terceros. Puede ser más extenso al exigir menos esfuerzo del entrevistado y se consiguen las mayores tasas de respuesta. Su inconveniente es que hay un elevado coste y la influencia del encuestador sobre el encuestado y sobre las respuestas, que son a veces interpretaciones. También tenemos el cuestionario aplicado mediante entrevista telefónica. Tiene el beneficio de que requiere de un bajo costo, se tiene accesibilidad a personas que no conceden entrevistas en sus domicilios por cierta desconfianza, se tiene mayor sinceridad y buena tasa de respuesta. Su inconveniente es que hay una falta de representatividad en la muestra por la población, que no tiene teléfono, no se puede utilizar los materiales de exhibición y tampoco pueden ser muy extensos, ni con muchas opciones de respuesta. Los cuestionarios autoadministrados enviados por correo, su ventaja es el bajo costo también, no se influye en el entrevistado, se tiene un acceso a personas que viven a grandes distancias y hay una facilidad para responder cuando el encuestado tenga un momento oportuno para hacer su respuesta. Pero el inconveniente está la falta de representatividad de la muestra, baja tasa de respuesta y falta de certeza sobre la identidad de la persona que haya respondido el cuestionario. Los cuestionarios autoadministrados en grupo, con presencia de un entrevistador, pues tienen la ventaja de garantizar el anonimato de los sujetos y hay un menor coste que la entrevista personal. Pero su inconveniente es que se dificulta reunir a todos en el mismo lugar y en el mismo momento, por lo que se dirige a ciertos grupos que ya se encuentran constituidos de forma natural, como en las escuelas o en las empresas. Los cuestionarios tienen ciertas limitaciones. Entre ellos está el contener un número de identificación, pero no identificación personal del sujeto, sino este siendo anónimo. Proporcionan información blanda en contraposición a la información dura de la observación. Proporcionan afirmaciones, no mediciones. Las respuestas no necesariamente reflejan la realidad, sino la percepción que de ella tiene el entrevistado.
Es fundamental que el entrevistador sea neutral y no expresar acuerdo ni sorpresa con este. Siempre hay que tratar de utilizar instrumentos ya existentes de probada exactitud y fiabilidad. Podemos encontrar diferentes tipos de preguntas, entre ellas las cerradas, que se especifican las posibles respuestas alternativas. Por ejemplo, ¿cuál es su estado civil actual? Solamente el entrevistado pues puede contestar ya sea soltero, casado, viudo, separado o divorciado. Generalmente presentan categorías exhaustivas y mutuamente excluyentes. También se encuentran las preguntas abiertas donde el entrevistado contesta con sus propias palabras. Por ejemplo, ¿cuál es su estado civil actual? Aportan mucha información, pero su codificación posterior puede suponer grandes dificultades. Se manejan ciertos códigos, puntuaciones y escalas. Entre ellas está la escala Likert, que comprende varias frases que expresan una opinión, el grado de acuerdo o desacuerdo que tienen relacionado con un tema. También está la escala Goodman, formada por proposiciones rigurosamente jerarquizadas, donde la adición a una proposición de cierto nivel, pues implica forzosamente la adhesión a las proposiciones de nivel inferior. La escala de categorías se caracteriza básicamente esta técnica por la presentación a los encuestados de una escala en forma lineal con los límites clasificados ya definidos de una manera inicial, por ejemplo, entre 0 y 1 o entre 0 y 100. Si la línea se encuentra dividida en milímetros, se denomina esta escala de categoría como termómetro, pero si solo tiene los límites inicial y final, pues se denomina escala visual analógica. Se deben de tener ciertas consideraciones en la redacción de las preguntas. Por ejemplo, evitar preguntas ambiguas. Una pregunta no ha de admitir más de una interpretación. No usar términos vagos como en ocasiones o a menudo. No formular dos preguntas en una sola. Por ejemplo, ¿ha tenido alguna vez dolor en el pecho cuando sube escaleras? No formular la pregunta de forma negativa. ¿No piensa usted que fumar perjudica su salud? Las preguntas deben de ser cortas y no contener muchos conceptos a la vez. Utilizar un lenguaje sencillo siendo comprensible para todos los participantes. No sobrevalorar la memoria de los encuestados, preguntando por acontecimientos recientes para facilitar sus respuestas. Para cuestiones personales, utilizar preguntas cerradas. Evitar un número elevado de opciones en las preguntas cerradas y las preguntas han de ser neutras, evitando sugerir algún tipo particular de respuesta. Considerar todas las posibles alternativas, siendo mutuamente excluyentes. Es importante ordenar las preguntas y el formato de cuestionario, es decir, la presentación siempre va a contar en este tipo de instrumentos. Evitarse el empleo de palabras cargadas emocionalmente, por ejemplo, racista, drogadicción. El formato definitivo que nosotros presentemos al encuestado, pues debe incluir los siguientes apartados antes de presentarlo. Identificación del organismo que lleva a cabo el estudio, el título completo del trabajo que enmarca el cuestionario, declaración explícita del tratamiento confidencial de la información que nos proporcionen, otorgar un espacio para la fecha de cumplimiento, tener las instrucciones para su cumplimiento, llevar una frase de agradecimiento para el encuestado por el esfuerzo realizado y, asimismo, el cuestionario también tiene una cierta importancia en el área nutricional, ya que su influencia que tiene la alimentación sobre el desarrollo y evolución de las enfermedades, así como su prevención y tratamiento, es de vital importancia el poder disponer de un buen conocimiento de los hábitos alimenticios de la población. El método más utilizado es el cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos, ya que permite recabar información del consumo habitual a largo plazo en poblaciones grandes. El cuestionario es un método relativamente barato, rápido y fácil de aplicar. Exige un esfuerzo mínimo del entrevistado a diferencia de otros métodos. No altera el patrón de consumo habitual y facilita extraer información sobre la influencia de la variabilidad estacional o incluso intersemanal. El cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos es capaz de clasificar a los individuos de una población a partir de su consumo, permitiendo realizar comparaciones e identificar consultas
Conductas de alto riesgo. Esa es la importancia del cuestionario en el área nutricional. Les agradezco de sobremanera su atención. Muchísimas gracias. Fue un gusto. Hasta luego.